Buenos días, Ateneos. Bienvenidos a su clase número uno de semántica verbal. En este capítulo número uno, nosotros vamos a hablar acerca de los sinónimos. Este espacio lo hemos creado en función de aquellas personas que desean resolver pruebas de carácter psicotécnico, pruebas de aptitud verbal. Y estas pruebas las vamos a encontrar en muchos campos de nuestra vida. Por ejemplo, para hacer pruebas de aptitudes universitarias, pruebas de aptitudes laborales y algunas de las veces pruebas de aptitudes de posgrado. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos a manejar este tipo de ejercicios. Pues bien, para hablar en este primer capítulo acerca de sinónimos, nosotros en primer lugar tenemos que definir lo que es un sinónimo. Entonces, podríamos decir que un sinónimo es aquella palabra o expresión que tiene el mismo significado, como nos sugiere aquí la Real Academia de la Lengua, o muy parecido, ¿sí? Entonces, recuerden que la Real Academia de la Lengua nos dice que tiene que ser el mismo significado o muy parecido. Vamos a poner un ejemplo, empezar y comenzar, que semánticamente son similares y que pueden por ahí tener unas pequeñas diferencias, pero son prácticamente el mismo significado. Entonces, estas palabras que nosotros vamos a denominar sinónimos son aquellas palabras que tienen la misma equivalencia semántica, es decir, la misma equivalencia de significado, que significan lo mismo o que tengan una aproximación bastante a lo que significa. Ahora, el punto más importante de esto es cómo voy a reconocer un sinónimo. Tenemos dos formas. La primera le vamos a denominar vocabulario. ¿A qué se refiere? Significa que nosotros debemos hacer un ejercicio en el cual debemos registrar la mayor cantidad de palabras en nuestro vocabulario, a nuestro propio vocabulario. Y podríamos hacerlo de varias formas. Por ejemplo, yo podría utilizar este vocabulario de manera rutinaria o también podría hacer, o también podría empezar a grabarme las palabras. La idea es que estas palabras no se vayan de mi cabeza. Ahora, obviamente, mientras mayor tenga yo, mientras mi vocabulario sea mucho más grande, mayor será el grado de éxito que yo tenga al resolver una prueba de aptitud académica, en particular aptitud verbal. ¿Sí? Entonces, la idea de este espacio es que ustedes vayan resolviendo ejercicios, algunos de carácter sencillo, palabras básicas, palabras comunes que nosotros podemos encontrar, y otras palabras más complejas. La recomendación es que a medida que la palabra compleja vaya apareciendo, nosotros tenemos que registrarla dentro de nuestro vocabulario y procurar hacer un uso de esas palabras para que no se nos olviden, para que el día que a nosotros nos pregunten o nos enfrentamos a cualquier prueba de sinónimos, nosotros podamos solventarla de cualquier manera. Vamos a poner un ejemplo, contrito. Entonces, para yo resolver de la mejor manera, tendría que saber lo que significa esta palabra contrito. Y tengo las opciones rebelde, la opción triste, la opción moroso, la opción arrepentido y la opción contrario. La idea de tener un vocabulario implica que a mí, mi propio registro me permita solventar este tipo de ejercicios. Entonces, puedo hacer una aproximación mental. Yo sugiero, supongo, y me autopregunto, ¿dónde he escuchado la palabra contrito? Y si yo he aprendido en algún momento y la empiezo a usar, digo, sí, perfecto, yo he escuchado esta palabra, digamos, en un momento religioso, en una parte del rito religioso, cuando se habla del acto de contrición. Entonces, yo he escuchado esta palabra, yo la conozco. Sé que un acto de contrición implica un acto de autorreflexión, un acto en el que yo reconozco mis errores y los acepto y procuro no volverlos a hacer. Entonces, obviamente yo puedo decir que este acto se denomina un acto de arrepentimiento. Por lo tanto, contrito significa arrepentido. La idea es que una vez que yo tengo esta palabra en mi cabeza, no la puedo olvidar. Es necesario que yo comience a utilizarla en la mayor cantidad de situaciones posibles. Tratar de expandir mi vocabulario y de usar mi vocabulario. La idea es que al momento de llegar a la prueba yo no me olvide de estas palabras. Ahora, ¿qué sucede cuando mi vocabulario no me ayuda? Cuando tengo un vocabulario que no es suficiente. He practicado, he repasado, he buscado la mayor cantidad de palabras, pero sin embargo el español es infinito y no me da este vocabulario. Entonces yo voy a utilizar una técnica, una estrategia que obviamente es la segunda opción. Nuestra primera opción es siempre tener una cantidad increíble de vocabulario. Nuestra segunda opción es trabajar por descarte.
¿Qué significa? Podríamos hacer el primero, que es el descarte por vocabulario. ¿Qué es un descarte por vocabulario? Como nos dice acá, es buscar pares repetidos. Y esto nos va a permitir descartar las opciones como correctas, es decir, los pares que yo encuentro no son la respuesta correcta. Estas palabras puede que signifiquen lo mismo en las opciones de respuesta. O sea, por ejemplo, ¿qué pares voy a buscar? Palabras que puedan sinonimarse, palabras que puedan ser sinónimos dentro de las opciones de respuesta. Vamos a poner un ejemplo para que esto sea un poco más claro. Supongamos que estamos enfrentándonos a una prueba y tenemos una pregunta, una palabra bastante rebuscada, una palabra bastante rara, bisoño. Es un término difícil de saberlo, pero estoy dentro de una prueba y no me puedo quedar en eso. Entonces veo las opciones que tengo. Tengo la opción nuevo, tengo la opción viejo, tengo la opción prudente, tengo la opción experto y tengo la opción docente. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo aquí? La idea me dice buscar palabras o pares repetidos, palabras que signifiquen lo mismo en las opciones de respuesta. Como yo no sé lo que es el término bisoño, tengo que empezar a jugar con mis opciones de respuesta. Entonces veo la palabra nuevo, veo la palabra viejo, veo la palabra prudente, que sé que significa alguien que no se arriesga a muchas cosas, que es muy, muy cauteloso. Luego tengo la palabra experto, que es una persona que lleva mucho tiempo haciendo algo y que gracias a ese tiempo que lo lleva haciendo ha ganado experiencia. Y encuentro algo, encuentro una coincidencia, encuentro que experto y viejo hasta cierto punto pueden significar lo mismo. Veo que estas dos palabras tienen una relación. Entonces empiezo a deducir, empiezo a inferir que tanto la palabra viejo como la palabra experto significan lo mismo y por lo tanto estas no pueden ser las opciones de respuesta correctas. Incluso quiere decir que estas dos palabras que yo he encontrado que se repiten funcionan como antónimos de la palabra que me están preguntando. Es decir, que la palabra viejo y la palabra experto es un antónimo de la palabra bisoño. Y gracias a eso yo podría ya encontrar la respuesta correcta. Y yo sé que lo antónimo de viejo, lo contrario de experto, es alguien nuevo, alguien novato, alguien que recién está empezando. Entonces yo me lanzo por una posibilidad de respuesta. Descartaría prudente, ya que no tendría nada que ver, y descartaría docente, pues no tendría nada que ver. Me han ayudado estos dos pares repetidos que yo he encontrado. Ahora, me lanzo por la palabra nuevo. Entonces, claro, obviamente, para poder ya, obviamente yo me lanzaría en esta opción en la prueba. Y fíjense cómo la palabra bisoño, por el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos dice que es dicho de la tropa o de un soldado nuevo, principiante, nuevo e inexperto en cualquier arte u oficio. Como bien lo habíamos seleccionado nosotros, estaríamos dentro de la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque estos distractores, que son estas opciones que están aquí, deben guardar una relación con la pregunta. No pueden estar puestos de forma arbitraria. De tal manera que si yo comprendo esta dinámica, yo podría llegar a la respuesta correcta. Pero ahora, ¿cuál es lo importante? Que una vez que yo comprendo lo que es bisoño, pues inmediatamente guardo en mi registro. Empiezo a registrar esta palabra y la empiezo a utilizar. Bisoño es alguien nuevo. Por lo tanto, la guardo y estoy fortaleciendo la primera forma de resolver, que es el vocabulario. Listo. Vamos a la siguiente parte, entonces. ¿Qué sucede ahora? Tengo otro tipo de descarte. Recuerden, estamos hablando de descartar para poder llegar a la respuesta correcta. Entonces, tengo un descarte por vocabulario 2. ¿Qué significa aquí? Ahora no voy a buscar pares similares, voy a buscar pares opuestos. Recuerden que a medida que nosotros nos vamos alejando del vocabulario, de nuestra primera estrategia, que sería tener un vocabulario amplio en nuestra cabeza, estamos limitando nuestro grado de éxito. El primero y la más importante estrategia es fortalecer nuestro vocabulario, es generarnos un vocabulario inmenso. ¿Y cómo lo hacemos? Obviamente resolviendo este tipo de ejercicios, pero una vez que está resuelto, aprendo más palabras. Pues bien, vamos acá. Tengo pares opuestos, es decir, palabras que se opongan entre sí. ¿Ya? Y como nos dice aquí, una vez encontradas, una de las palabras es el sinónimo y la otra es el antónimo de la pregunta.
Por ejemplo, yo tengo la palabra flemático, otra vez, un término rebuscado, un término raro, y por tanto tengo que resolverlo. Entonces tengo opciones de respuesta, que está pánfilo, está impulsivo, está la palabra sereno, está la palabra dinámico y está la palabra caprichoso. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que yo en estas opciones de respuesta tengo que buscar pares opuestos, es decir, dos opciones aquí que se opongan entre sí. Pánfilo no sé lo que significa, la voy a dejar a un lado. Impulsivo, lo hemos escuchado, que te dejas llevar por los impulsos, que te lanzas a hacer una actividad sin meditarlo antes. Sereno, que estás calmado, que estás tranquilo. Pues bien, fíjense, hemos encontrado estos dos pares opuestos. Y como nos dice en esta parte de acá, uno es el sinónimo de esta palabra que está como pregunta y el otro es el antónimo. Recuerden que la pregunta ha sido, ¿cuál es el sinónimo de la palabra que está aquí? Entonces, sigamos, busquemos más descartes. Tengo dinámico. ¿Qué es dinámico? Dinámico significa que se mueve, que está cambiando. Y caprichoso es alguien, obviamente, que siempre gusta que se haga su voluntad. Pues bien, tenemos las dos opciones. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Recuerden que las palabras en su gran mayoría parten de una raíz y esa raíz generalmente tiende a significar algo. Por ejemplo, flema, flemático. ¿Qué es algo flemático? ¿Qué es la flema? Entonces, podemos ir asociando muchas cosas, podemos ir sacando de nuestro registro, de todas las veces que nosotros hemos escuchado esta palabra. Entonces hemos escuchado esta palabra cuando alguien está enfermo, cuando alguien está sufriendo, por lo general, de un resfrío o de una enfermedad estacional como es la gripe. Entonces, ¿qué sucede? En este caso yo asumo que flemático es alguien que está enfermo, flemático es alguien que no generalmente se mueve o que está muy tranquilo o muy calmado en su casa, pues está enfermo y me voy a lanzar por escoger a sereno. Ya que impulsivo, en cambio, me indica que es alguien que está con mucha vida, que está lanzándose siempre o arriesgándose siempre a hacer las cosas. Entonces yo escogería la palabra sereno. Fíjense cómo todo se redujo solo a dos opciones y posterior he empezado a descartar las otras, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué sucede? Yo me lanzaría en mi pregunta o en mi prueba por esta opción y vamos al diccionario. Flemático nos dice que es perteneciente relativo a la flema, pues ya lo habíamos deducido. Que participa de la flema, no habíamos deducido. Tardo, lento en las acciones, es alguien que se demora mucho, tranquilo o impasible. Entonces, fíjense cómo nuestra deducción no estuvo muy descabellada. Nuestra deducción de vincular la palabra flemático con la enfermedad, con tener flema, con, qué sé yo, con tener una tranquilidad, una calma propia de una enfermedad, nos ha llevado a un resultado. Y este resultado es que hemos escogido la respuesta correcta. Y otra vez volvemos al punto inicial. Yo ya lo descarto, puedo practicar mis ejercicios de esta forma, pero los voy registrando. Entonces tengo a una nueva palabra y flemático le vamos a definir a las palabras que son, a las personas, perdón, que son muy tranquilas, aquellas personas que no exageran o que se calman mucho para hacer las cosas. Pues bien, esto es nuestra forma de resolver. Ahora, lo más importante es que este tiempo que yo voy a tenerlo previo a dar el examen de ingreso, yo voy a empezar a practicar este tipo de ejercicios. Voy a empezar a ejercitar mi cabeza descartando, buscando relaciones que son implícitas, obviamente, y que no importa si me equivoco en este momento de práctica. La idea es que una vez que yo reconozco la palabra, puedo equivocarme, llego a la respuesta correcta y mejor aún, aumento mi vocabulario. Recuerden, chicos, ejercicios de sinónimos y antónimos es mucho más fácil cuando nosotros tenemos un vocabulario increíblemente grande en nuestra cabeza. Posterior a la emisión de este video, ustedes se van a encontrar con unos ejercicios de 60 preguntas. 20 son sencillas, es decir, como para calentar. Vamos a encontrar palabras que son fáciles de responder, entonces vamos a ir ejercitándonos, ¿no? Las siguientes 20 son un poco más difíciles y las 20 últimas son completamente difíciles. Son palabras muy rebuscadas. Entonces, el objetivo del ejercicio es tomar confianza, empezar a aplicar estrategias, buscar más estrategias y mejor aún,
mejorar nuestro vocabulario, que es lo que nos garantizaría el éxito. Eso es todo, queridos Ateneos. Los espero en la siguiente clase para hablar de antónimos. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.